Amén. Entonces comenzamos con el libro de Vaikra, ¿verdad? Que dice, y llamó, ¿verdad? Y llamó. Algunos también lo han interpretado como, y él llamó, ¿verdad? Pero finalmente nos vamos a dar cuenta que el que llama es Yud Hei Bat Hei. Y esto es una continuación, o sea, no es algo separado lo que vimos en el capítulo 40 de Shemot, sino que decíamos, se construyó el tabernáculo de forma exitosa porque hicieron todo conforme al Padre lo había pedido, y también pudimos ver que la nube reposó sobre el Mishkan. Y ahora que la nube reposó sobre el Mishkan, entonces, y llamó. Adonai llamó a Moshe. Amén. Pero antes de adentrarnos a esto, vamos a ver lo siguiente. Porque desde el Brit Hadashah se nos cita muchísimo con respecto al libro de Levítico. Un llamado a la santidad. Vamos a ir desmenuzando este capítulo de Pedro, primera de Pedro, para que vayamos introduciéndonos poco a poco al libro de Vaikra. ¿Por qué tenemos que muchas veces examinarlo desde el Brit Hadashah? Porque en el Brit Hadashah teníamos una mente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que decíamos, ok, esto es nuevo, esto nos pertenece, el antiguo fue pasado y le pertenecía a los judíos, ¿verdad? Pero vamos a ver que la raíz de todo es la Torá, por eso estudiamos las raíces hebreas, ¿verdad? Pero también tenemos que comprender que muchas veces hay hermanos nuevos que no se sienten identificados con la Torá, pero cuando vemos que desde el Brit Hadashah se les menciona lo que la Torá quiere decir para sus vidas, entonces su corazón se abre a poder recibir la instrucción del Padre. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice Pedro, nuestro gran amigo Pedro. Primera de Pedro 1, del 13 en adelante, al 25 vamos a leer. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua, el Mashiach, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando ibais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿dónde está escrito? En el libro de Vaikra. Ven que no era algo ajeno a nosotros. Pedro sigue diciendo, hoy día ustedes, porque esta carta fue escrita a los expatriados de la dispersión. Si usted busca el versículo 1, y le dice, ustedes sean santos, ¿verdad? Y nos presenta también la Ejad de Yeshua, porque el que está hablando en Levítico es Adonai, que dice, sean santos porque yo soy santo. Pero acá dice, porque aquel que los llamó, que es Yeshua, es santo, ustedes sean santos también en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de vuestra mala manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Yeshua, el Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Vamos a ver que esa frase hoy se va a repetir mucho. Macho sin mancha ni defecto. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Elohim, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio la gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Elohim, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amados intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido reengendrados, no de una simiente, una semilla corruptible, sino incorruptible. ¿Cuál es esta? Por medio de la palabra de Elohim, por medio de la Dabar, el verbo, ¿quién es? Yeshua, que vive y permanece, pues toda carne es como hierba, y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y caerá flor, pero la palabra, la Dabar de Elohim, permanece para siempre. Entonces, vamos a ir viendo que este texto nos entrega bastante información de lo que Elohim quiere de nosotros, ¿ok? Tú hiciste arrepentimiento de tus pecados, viniste a hacer la Tevilá, ¿verdad? Creíste en Yeshua, y Yeshua, el Ruach HaKodesh, ha venido a morar en tu vida, entonces eres un
Mishkan. Y ahora, como eres un Mishkan, Elohim, lo que va a necesitar de ti es santidad. ¿Ok? Y esto es como el pueblo se va dirigiendo en santidad hacia su creador. Entonces, acá el texto nos dice muy explícitamente que seamos como hijos. Sabemos de que Elohim nos adopta como hijos mediante Yeshua, pero Él quiere que seamos hijos obedientes. Y esa es la gran diferencia entre un hijo y un bastardo, según lo que Pablo nos expresa en algunos textos. El hijo es aquel que soporta la disciplina, es aquel que se deja disciplinar. La palabra nos enseña que Elohim, al que toma por hijo, lo disciplina y lo azota. Y aquel que lo soporta entonces es porque este es hijo, pero el que se rehúsa a la disciplina, entonces es bastardo. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante, nos dice que el pecado es la infracción a la Torá. Y luego dice, por eso nosotros ya no pecamos, porque somos hijos de Elohim y no permanecemos en pecado, y aquellos que quieren permanecer en el pecado, es decir, infraccionando la Torá, fallando la Torá, ¿verdad? Estos son hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces nos muestra una gran diferencia y nos lleva a pensar a nosotros, ¿yo me estoy comportando realmente como un hijo de Elohim o me estoy comportando como un hijo del adversario? Y peor aún, hay muchos que quieren estar bebiendo de ambas copas, de siendo por fuera muchas veces un hijo de Elohim, pero por dentro, muy adentro, también presentan esas raíces como hijos de Hasatán. Entonces es necesario, amados, tal cual como el profeta Elías se lo dijo a la casa de Israel, que es una casa que los efraínitas, la casa de Israel, es una casa que es muy propensa a irse hacia la idolatría y las malas prácticas. Eso lo muestra la escritura y la bala por todas partes en la historia. Entonces hay que luchar contra eso. Y la única manera de luchar contra eso es con lo que dijo el profeta Elías. Dejen la indecisión. Sirvan a Baal o sirvan a Adonai. Pero no estén al medio como los tibios, porque según el libro de Revelaciones, estos son vomitados. Entonces, tal cual como dijo Yeshua, el que es santo, santifíquese más, el que se está ensuciando, que se siga ensuciando y revolcando en todo el lodo. Entonces, no amoldándonos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, ¿verdad? Me cuesta un poquito el acento de este texto, esta es la BTX, me cuesta un poquito. Pero, amados, tenemos que pensar en lo siguiente. Y este texto lo muestra muy bien. De hecho, por eso escogí esta versión en concreto para este pasaje. Porque dice, no amoldándonos a las antiguas pasiones. ¿Por qué a las antiguas pasiones? Porque si tú te das cuenta, el mundo siempre te presenta de una manera muy bonita lo que es una pasión. Por ejemplo, en el fútbol, no, es una pasión, es un sentimiento, o con lo que nosotros llevábamos en nuestras vidas pasadas, con los romances, los amoríos, ¿verdad? No, es que somos jóvenes pasionales y un montón de cosas más, y siempre tanto lo que hará traer a tu mente, sea cual sea lo que hayas hecho, como pasión que tenías tú, de la cual te despojaste para servir al Eterno en santidad. Siempre viene eso a tu mente, en algún momento. Mira, sé de esta forma. ¿O recuerdas cuando eras así? Cuando Elohim lo que quiere es que nosotros ya nos desechemos de esas antiguas pasiones. Porque allí lo veíamos como algo bonito. Lo veíamos como algo que nos hacía sentir bien. Pero estábamos en una ignorancia. Hoy día también vamos a ver mucho acerca de los pecados cometidos por ignorancia. Que por muy ignorante puedes haber sido, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es pecado. Entonces, no nos amoldemos a esas antiguas pasiones, porque esas, por último, estábamos en ignorancia. Hoy día ya no lo estamos y esas pasiones ya no deben estar dentro de nuestros deseos. Entonces, sino que el que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Ese es Yeshua. Y día a Yeshua es a quien nosotros tenemos que seguir, amados. Eh, Pedro va introduciendo poco a poco en esta carta acerca de cómo muchos van a desechar al Mesías y lo van a blasfemar. Aquí dice, el que los llamó es santo, Yeshua. En el capítulo 2 de la segunda carta epístola de Pedro, allí dice que en los posteriores días muchos blasfemarán al Adón que los ha rescatado, al mismo que nos ha llamado, al que es el santo. Entonces, seamos santos porque Él es santo, pero no ser santos solamente aquí en la reunión de Zoom, o ser santos solamente en una aplicación en el teléfono,
¿verdad? Ah, en Telegram me pongo santo, porque en Telegram estoy dentro de Arca de Salvación, pero que en las demás aplicaciones. Entonces, no, sean santos en toda manera de vivir. En toda manera es lo que está pidiendo el Eterno. Y eso es un apunte al Levítico, que seamos santos en la manera de relacionarnos, en la manera de hablar, en la manera de mantener intimidad con nuestro esposo, con nuestra esposa, en la manera de relacionarnos con nuestros hijos, en la manera de relacionarnos con el Eterno, lo que comemos, lo que decimos, lo que pensamos. En todo plano, Elohim quiere que seamos santos, santos. Pero ¿saben qué? Tenemos una naturaleza caída que nos empuja a negarnos a eso, que nos empuja a poder revolcarnos en el lodo, que nos empuja a ir y tragarnos nuevamente el vómito. Y eso es algo contra lo que nosotros tenemos que luchar. Muchas veces veíamos predicadores en el cristianismo que traían eslogan, ¿verdad? La carne versus el espíritu. Yo me incluyo, muchas veces lo presenté así, ¿verdad? Y, y de cierta manera hay mucha razón en eso, amados. Y Pablo lo decía. En mi mente me deleito en la Torá de Adonai, pero en mi cuerpo, en mis miembros, tengo la ley del pecado, ¿verdad? Eso no es excusa para decir, ay, yo pienso en la Torá, pero no hago conforme a la Torá, ¿verdad? Sino que tenemos que vencer eso, deleitándonos mucho más en la Torá y dando menos placer al cuerpo del pecado. Entonces, nos sigue diciendo el texto, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué peregrinación? Pedro muchas veces dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos conforme a esta tierra, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, ¿verdad? Sino que es celestial, está allá en la nueva Jerusalén. Entonces, en toda nuestra peregrinación por esta tierra, nosotros tenemos que comportarnos con temor. Ahora yo le pregunto a ustedes, amados, ¿cuál es el temor? Lo hemos dicho un montón de veces dentro de Arca. ¿Qué es caminar en temor? Es la obediencia al Señor, no a Yuhebahei, la obediencia al Eterno. Bien, bien, muy bien, hermana Elsie. Así es. La palabra nos dice en Proverbios 1:7 que el temor a Adonai, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Mientras que el libro de Deuteronomio nos dice que el temor a Adonai está en guardar sus mandamientos. O sea, todo el tiempo de la peregrinación mantente viviendo, guardando la Torá. Esto no es un camino que tú hoy día hayas decidido seguir, o hace un mes atrás, o hace un año atrás, o hace el tiempo que sea que lleves conociendo la Torá del Padre y que terminará algún día y ya te dedicarás a vivir como quieras. No. Esto, amados, es un camino que voluntariamente hemos escogido de llevar hasta el día de nuestra muerte. Y si no es hasta el día de nuestra muerte, que sea hasta el día en el cual tengamos el privilegio de ver a Yeshua venir, pero que no nos tire a mitad de camino. La palabra es muy clara, amados, y Yeshua nos dice que perseveremos hasta el fin y entonces seríamos salvos. No vale hasta la mitad, no vale un par de meses y después me voy. Yo siempre les digo, en el ciclo pasado, cuando celebramos el tiempo de Pesaj, éramos poquitos, o sea, dentro del grupo eran muchísimos, solamente 15 se atrevieron a vivir el Pesaj. Y de esos 15 que vivimos el Pesaj, hoy día quedarán unos 6. Entonces, ya no es tiempo de que podamos volver atrás. Que probemos un poquito, a ver qué es eso tan novedoso que se llaman las raíces hebreas, ¿verdad? Y luego nos volvamos y nos regresemos atrás, sino que sea todo el tiempo de nuestra peregrinación guardando los mandamientos del Padre y viviendo en santidad tal cual como Adonai lo pide y lo exige, ¿ok? Te metiste a este camino, fue voluntariamente, está bien, ¿verdad? Pero ya que estás aquí dentro, entonces Adonai te exige que tú seas santo, que seas santo en toda forma de vivir. Dice que no fuimos, ¿verdad? Acá está. Que vuestros padres os legaron, una buena manera de vivir que nuestros padres nos heredaron. Por allí hay varios versículos en el Brit Hadashah, donde dice que al final de los días dirán, solamente heredamos mentiras de nuestros padres, ¿verdad? Ahí podemos ver muchas veces la típica discurso de católico donde dicen, no, es que nosotros tenemos
la tradición, tenemos la sucesión apostólica, tenemos los papas y un montón de cosas, cuando la escritura ya profetiza que solamente heredaron mentiras, y que para este tiempo vendría la restauración de todas las cosas, y que de los confines de la tierra seríamos llamados para que seamos ese pueblo santo de Adonai, el cual es comprado por la sangre preciosa de Yeshua. Eso también lo vimos para Shot atrás, ¿verdad? Que cuánto era el costo, el medio shekels que estaba representado en Yeshua, ¿verdad? Como de un cordero sin mancha y sin defecto, tal cual como las ofrendas que vamos a ver el día de hoy. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad. Yo sé que mi hermano Juan se sabe de memoria el versículo ya. Aquí dice el Tehilim, Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu verdad es la Torah, ¿verdad? Y pues Yeshua vino a expresar que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Deuteronomio 30 vemos que la vida, pues es la Torah, ¿verdad? Amén, muy bien, hermano, así es. La verdad es la Torá. Entonces, si nosotros cambiamos allí la palabra verdad por Torá, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la Torá. Para un amor fraternal sincero, amados intensamente de corazón los unos a los otros. O sea que si no hay Torá de por medio, amor sincero no hay. Por medio de la palabra de Elohim es que hemos sido reengendrados. Por medio de Yeshua, toda carne es como hierba, también vamos a ver un poquito de eso, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Es decir, Yeshua siempre ha estado y siempre estará, siempre permanecerá. Amén. Así que vamos en estos momentos, hermanos, a adentrarnos un poquito más en lo que es el libro de Vaikra. Vamos a leer los primeros dos versículos de Vaikra. Nos dice: llamó Yudhibatkei a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yudhibatkei de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces, es aquí donde nosotros, amados, tenemos que consultarnos y preguntarnos: ¿a quién llamó Moshe? Acá nos dice que Vaikra, Yudhibatkei, ¿verdad? Llamó a Moshe. ¿Y qué le dijo? Le dijo: habla a los hijos de Israel. Es decir, el Eterno está transmitiendo una responsabilidad a todo israelita. Hoy día, ¿cuántos de los que estamos acá nos consideramos israelitas? Yo al menos sí, ¿verdad? Yo creo que Amén, amén, aleluya. Amén, amén. amén, ¿verdad? Todos los que estamos acá nos consideramos israelitas. Es decir, todos los que ahora dijeron amén tienen que entender que hay una responsabilidad relegada sobre sus vidas, que es ofrecer ofrendas a Yud Hei Bat Hei. ¿Amén? ¿Cuántos van a seguir diciendo amén? Amén. Amén. Entonces, hay una responsabilidad delegada de parte de Adonai a todo israelita, y esta es presentar ofrendas. Esto vino a ocurrir cuando la nube se posó sobre el Mishkan. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Se posó, ¿por qué? Porque se hizo todo conforme a como Elohim lo había dicho. Entonces, a diferencia de como antiguamente se nos enseñó, esto no ha sido abolido, ¿verdad? Si bien es cierto, entre las ofrendas que vamos a ver hoy día, ¿verdad? La Olá, la Minjá, el Shelemim, ¿verdad? El Ashá, la Hatat, que son las 5 ofrendas que vamos a ver el día de hoy. Si bien es cierto, no vamos a ir y vamos a tomar un toro y lo vamos a degollar, pero sí seguimos teniendo esa responsabilidad de poder presentar ofrendas ante el Eterno. Vamos a ver el Corbán Olá, la primera ofrenda que se nos presenta en esta parachá. Algunas generalidades son las siguientes: se podían ofrecer de vacuno, de ovejuno y de tórtolas o palominos, ¿verdad? Hay para todo tipo de clase social este tipo de ofrenda. Nos dice así el versículo 3, Vaikra 1:3. Y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. O sea, en las primeras dos ofrendas, que son el Corbán Olá,
y la minjá, ¿verdad? Las ofrendas quemadas de elevación y también las de oblación, vamos a ver que son de tipo voluntario, como se nos están presentando desde los dos primeros capítulos desde Vaikra, desde Levítico. Entonces, serán de su voluntad, ¿ok? El Eterno te está pidiendo voluntariosamente esa ofrenda. Pero si me vas a darme algo y de tu voluntad, tienes que tener por seguro que debe ser lo mejor. ¿Ok? Eso es muy importante que lo podamos entender. Tú tienes la posibilidad de dar y ofrecer esa ofrenda al Eterno. Pero si te vas a comprometer a darla, tiene que ser lo mejor. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yud Hei Bab Hei, o sea, la puerta que está en el atrio, ahí en la entrada del tabernáculo. Y yo les pregunto, amados, ¿quién es esa puerta? Yeshua dijo, yo soy la puerta. Yeshua dijo, yo soy la puerta de las ovejas, la puerta del redil. Vemos de que las letras del Shaddai se presentan en las menorá de los judíos y por todas partes vemos que es un apunte profético hacia Yeshua. Es decir, nuestras ofrendas son presentadas a Él porque mediante Él logramos esa elevación hacia Adonai. La palabra ofrecerá significa karab. La palabra karab significa acercarse, elevarse. Eso es lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos mediante la ofrenda. Hay una necesidad de ofrenda para poder ascender hacia el Abacadosh, la cual no puede darse por nuestros méritos. ¿Quién fue esa ofrenda que nos eleva hacia el Eterno? Esa ofrenda es Yeshua. Esa ofrenda es Yeshua, amados. Y nosotros tenemos que ir comprendiendo cómo es que Yeshua nos acerca al Padre. Y tomando el mismo modelo del Mishkan, nosotros veíamos que tuvimos acceso al atrio, tuvimos acceso al lugar santo, pero al lugar santísimo donde habita la presencia de Adonai, solamente vinimos a tener acceso a él a través de Yeshua HaMashiach. Por eso es tan importante que no te desprendas de Yeshua. Es tan importante que no abandones a Yeshua. Nosotros, ¿qué más tenemos que Yeshua? ¿Qué otra cosa nos puede acercar al pacto que Yeshua? ¿De qué manera Elohim podría volver a tomar a su amada si Elohim no fuese Yeshua? Eso es algo que tiene que quedar claro en nuestra enseñanza, en nuestro caminar. No dejarnos engañar por aquellos lobos que están disfrazados de ovejas, que se infiltran hasta poder arrancarte de acá y que tú también termines blasfemando a aquel Adón que nos ha rescatado. Entonces, amados, la única forma de que nosotros podamos elevarnos y acercarnos para poder ofrecer ofrenda es a través de Yeshua. Él nos acerca al Padre. La palabra nos enseña de que Yeshua es el medio por el cual Elohim se ha reconciliado con su pueblo. Usted lo puede profundizar en 2 Corintios capítulo 5. Y es maravilloso ver cómo todo esto se va haciendo realidad ante nuestros ojos. Quizás un día le conocimos como Jesús y le buscábamos, y porque le buscábamos, Elohim se compadeció y nos miró y dijo, los traeré de vuelta aún de los confines de la tierra. Y nos ha traído y aquí estamos buscando su presencia. Pero ahora que hemos sido acercados mediante Yeshua, que hemos purificado nuestros labios, que hemos renovado nuestro entendimiento, no nos podemos desviar de la senda correcta que es seguir a Yeshua hasta el final. ¿Ok? Entonces, en la historia, amados, ha habido personajes que han obedecido a Yeshua incluso antes de su nacimiento. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo, por ejemplo, Isaías, Elías pusieron en riesgo su vida y si fueron obedientes a Yeshua si no le conocieron? Pues usted puede leer los profetas, amados, siempre dirá, y vino palabra de Yud-Hei Bat-Hei hacia mí. O sea, ¿quién vino hacia él? Vino Yeshua, la palabra. Usted lo verá desde la Torá. Y llamó Yud-Hei Bat-Hei a Moshe y le dijo, y dice, y le habló. O sea, es la expresión del Adabar a la cual ellos han sido obedientes y han seguido la palabra del Eterno. Así también vemos a los discípulos en el Brit Hachá obedientes a quién? A la palabra de Yud-Hei Bat-Hei. Y eso es
tremendo, amados. Entonces, la única diferencia que nosotros podemos tener para este tiempo es que ya vimos a Yeshua, o sea, no lo hemos visto, pero tenemos los textos y tenemos ese emuná que Yeshua vino y murió por nosotros y ha resucitado para poder traernos de vuelta al pacto, para que ese Brit Hashah se consumara con su sangre. Entonces, amados, nosotros no nos podemos desprender de Yeshua, el cual es el único medio para que nosotros hagamos karab, nos podamos acercar, que ofrezcamos esa ofrenda. De ahí a la palabra ofrecerá es karab, acercarnos hacia Elohim. Es un corbán olá de ascensión, para que podamos acercarnos hacia Adonai. Vamos a ver que esta debía ser voluntaria y lo mejor. O sea, no podemos dar las obras hacia Elohim. Filipenses 2:5. Decíamos, Yeshua fue esa ofrenda que nos acercó hacia el Eterno y como ofrenda debía ser lo mejor. Entonces Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice lo siguiente. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual existiendo en forma de Elohim, ¿verdad? Porque hay muchos que hoy día dicen de que Yeshua no es Elohim. Y terminan diciendo de que era un hombre común y corriente, el cual alcanzó divinidad. Cuando aquí la palabra nos dice que siendo en forma de Elohim, ¿verdad? No estimó aferrarse a eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, el cual existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre. ¿Cuál es la condición de hombre? En un cuerpo, ¿verdad? Se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, muerte de cruz, ¿verdad? O muerte de madero, llámele como usted guste. El tema está en que Yeshua murió y resucitó por nosotros. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta, amados, que esa fue la mejor ofrenda. Fue una ofrenda voluntaria. Yeshua dijo, a mí la vida nadie me la quita. Yo la pongo por mi propia voluntad y tengo poder para volver a tomarla. Fue algo voluntarioso de su parte. Fue algo voluntarioso y Yeshua, ¿qué nos expresa a través de eso? Que él mismo se proveyó como cordero. Por aquí la hermana Lore, enseñanzas atrás, citaba un pasaje donde decía Adonai, yo mismo me proveeré como cordero, me proveeré yo de cordero para poder hacer el sacrificio de expiación. Entonces, esa ofrenda, ¿qué fue? Fue lo mejor, voluntariosa, pero lo mejor. Vamos a ver entonces que la palabra nos dice lo siguiente. Nos dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno o macho, sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yud Hei Bat Hei. Y tal cual, Yeshua fue muerto en esa misma dirección. Hay mucha historia grecorromana la cual documenta que Yeshua hubiera muerto a espaldas del templo. Pero en realidad, la descripción de los textos donde dicen que el velo se rasgó, ¿cómo pudieron ver que el velo se había rasgado? Porque estaban en dirección a la puerta del Mikdash. Estaban hacia la puerta del templo. Por lo tanto, Yeshua murió en dirección a esa puerta. Y eso es algo que también se cumple proféticamente una vez más la Torá en el cuerpo del Mesías. ¿Ok, amados? Vamos a seguir viendo un poquito más. El Corban Olá era una ofrenda de olor grato. Es decir, ¿qué significa que esta fuera una ofrenda de olor grato? Era, como lo decíamos, primeramente voluntaria, expiaba pecado, mostraba sumisión y el anhelo de querer agradar al Eterno. Es decir, que ellos tenían la necesidad de poder agradar a Elohim. Hoy día, amados, es triste que mucho de eso se ha perdido. Hoy día, tristemente, hay momentos en los cuales comenzamos a guardar la Torá de una manera legalista. ¿Y a qué me refiero con una manera legalista? A que, bueno, lo vamos a hacer porque hay que hacerlo, no porque lo decíamos. Y cuando lo hacemos porque hay que hacerlo nada más, es cuando no hemos comprendido y no hemos entendido realmente el mandamiento y el beneficio que obtenemos nosotros a través de él. Porque vamos a darnos cuenta, incluso a través del pacto de sal, que vamos a analizar también, que Elohim, ¿en qué se beneficia que yo guarde la Torá? ¿Alguno que prenda su micrófono y quiera aportar a eso? No, pues no, en nada. Hermanito, en nada. Él No,
Sigue necesita de siendo, nosotros. exactamente, Él sigue siendo Elohim sin nosotros. Exacto, Amén. exacto. Él sigue siendo Elohim sin nosotros. Entonces, ningún beneficio yo le traigo al Padre. Pero ¿cuánto me beneficio yo por guardar la Torá? O sea, cada uno de los mitzvot fueron dados del Eterno por amor, primeramente, y para poder beneficiar a su creación, al hombre, ¿verdad? Que lo ha puesto por sobre todo en cuanto a lo creado. Entonces, nosotros tenemos que comprender eso, amados, que tenemos que mostrar sumisión al Eterno, pero también tiene que haber un deseo de dentro de nosotros de poder agradar a Elohim. Si bien es cierto, la palabra nos dice, bueno, cuando todo lo hubieran hecho, ¿verdad? No sé, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Que no se admiren de eso, ¿sí? Siervos inútiles son, solamente hemos hecho lo que Elohim ha pedido, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese anhelo de poder agradar, aunque sea como siervos inútiles, que es a través de hacerlo todo lo que Él haya ordenado. Entonces, tan solo pensemos, el que todo hizo y sigue siendo un siervo inútil, ¿cuánto más bajo es el que ni siquiera se empeñó por hacer las cosas que el Eterno ha estado demandando y pidiendo de su pueblo? Es un momento, amados, de que nosotros podamos colocar el anhelo por delante. Las ganas de poder honrar al Padre, las ganas de poder servirle, las ganas de poder agradarle, de poder estar buscándole, amados, en intimidad. Cuando cumplimos el misbot, el mandamiento, porque sí hay que cumplirlo y nada más, es cuando realmente no lo hemos comprendido. Tenemos un temor, sí, hay un temor de quebrar ese mandamiento, por algo lo guardamos, pero la palabra nos dice que los mandamientos no son gravosos, que tenemos que alegrarnos en él. Y cuando algo no es gravoso, es cuando hay algo que tú anhelas poder hacerlo, poder agradar a través de ese misbot, de ese mandamiento, ¿verdad? Por ejemplo, al que le gusta el fútbol, anhela de poder ir y jugar con sus amigos del fútbol. Al que le gusta el tenis también, al que le gusta cantar, tocar un instrumento. Hay un agrado, un anhelo de querer hacerlo. Y así nosotros, amados, nuestro agrado y nuestro anhelo debe ser agradar a Elohim. Y la única forma que podamos agradar a Elohim es a través de la obediencia a sus mandamientos, porque para él son mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, es importante que nosotros podamos pensar en todas y cada una de esas cosas y aplicarlas a la reflexión. Podía ser acorde a la capacidad económica de la persona, dar conforme a lo que Elohim nos provee. Es decir, el que no tenía, ¿verdad?, para dar el vacuno, podía dar una oveja. El que no tenía para dar el cordero, daba un ave. Y vamos a ver más adelante, casi al final también, que el que no tenía incluso para dar los palominos o las tórtolas, traía ofrenda de harina, ¿verdad? Y cada uno de ellos podía dar conforme a lo que tenía. Pero es acá, hermanos, donde nosotros también tenemos que eh, comenzar a hablar de algunas cosas que a muchos nos pueden incomodar, ¿verdad? Que es aún para estos tiempos nosotros tenemos que dar lo mejor de nuestras vidas hacia el Eterno. Y eso lo podemos desprender desde el Shema, que le amamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestra alma, que nuestra existencia y con nuestra fuerza, amados. Con todas tus fuerzas o recursos también se puede traducir. Y vamos a darnos cuenta que en esta parachá vamos a ver ofrendas en las cuales se imponía las manos sobre los animales, sobre un animal inocente, ¿verdad? El cual era sacrificado y se llevaba mi culpa. Y yo hacía expiación por mi vida a través de la muerte de un inocente. Pero también vamos a ver que eso podía pasar con una vida, con un animal. Pero ¿qué sucedía con la harina, por ejemplo? Con la harina, el aceite, el incienso. ¿En dónde está la vida en eso? Bueno, la vida en eso está en la fuerza, en el trabajo, que es el fruto del trabajo, ¿verdad? Es el trabajo, es mi fuerza, es mi recurso, el cual se está poniendo por sacrificio, se está entregando como holocausto o como ofrenda. Entonces, eso es algo que también tenemos que entender, que muchas veces podemos colocar nuestra vida al servicio de Adonai, podemos colocar nuestra voluntad al servicio de Adonai, pero Adonai también nos dice que la amemos con nuestras fuerzas o recursos. Y eso tiene que estar disponible para poder bendecir, alaba conforme a lo que Él nos bendice, para poder dar conforme a lo que Él nos da.
Recordemos la paracha de Terumá, contribuciones que contribuyeran a la obra del Eterno. Sí, hay un corazón dispuesto a servir, hay un corazón dispuesto a poder buscar al Padre, pero también tenemos que entender que tenemos que dar de lo que el Padre nos ha dado a nosotros también, que Él bendice conforme a la bondad de cada uno de los corazones. Y pues nosotros si salimos y miramos a nuestro alrededor, hay tanta sedacá por hacer. Hay tantos pobres, hay tantos huérfanos, hay tantas viudas a los cuales podemos ayudar de una u otra manera. Hay tantos hermanos muchas veces pasando escasez, pasando la necesidad, a los cuales también podemos apoyar. Entonces, esa es una necesidad y algo que tiene que nacer de nosotros, de poder decir, aquí están lo que el Eterno, lo que le corresponde al Eterno de lo que Él ha dado para poder beneficiar el avance de su obra. Y eso es algo que tenemos que hacer, amados. Entendiendo que de todo, cuando usted le entre una ganancia, entender que eso no proviene solamente de usted, de su trabajo. Eso proviene porque Elohim así lo ha propuesto. Porque usted puede decir, no, pero es que el que trabajé fui yo, pero el que te da la vida es Elohim. O sea, todo emana primeramente de Él y para Él siempre hay una fracción. Y eso es algo que tenemos que aplicar muchas veces, amados. Es algo que nosotros tenemos que ejercer en nuestra vida y poder ver de qué manera tenemos que colocar todos nuestros recursos, toda nuestra fuerza a la voluntad y al servicio de lo que el Padre quiera hacer. Al ser ofrenda encendida debía consumirse hasta su totalidad. Ni el Cohen o el israelita que traía la ofrenda podía comer de ella. Esto nos muestra el deseo de Elohim que nuestra naturaleza vieja sea consumida. Si no es así, nosotros seremos consumidos junto con ella. Es decir, yo sé que cuando comenzamos recién, y hasta cuando llevamos mucho tiempo también, hay una naturaleza vieja, hermanos. Está ese antiguo Javier, esa antigua Lore, ese antiguo Juan, esa antigua Elsie, esa antigua Denise, Noelia, ponga su nombre, ¿verdad? Antigua y su nombre, que quiere y anhela muchas veces dejarse llevar por esa ley del pecado, por esa ley que está en nuestros miembros. Pero Elohim quiere que nosotros nos desechemos de todo ello, que nosotros lo saquemos, que eso sea consumido como es consumida una ofrenda encendida, para que nosotros podamos realmente venir a hacer la voluntad del Padre. Muchas veces cuando mantenemos una vida tibia, amados, en la cual estamos viniendo hacia Elohim y yendo hacia el mundo, viniendo hacia Elohim, viniendo hacia el mundo, es que a mí me gusta esto, pero el servir a Elohim me impide poder hacer lo que a mí me gusta, entonces ahí me quedo titubeando para allá, titubeando para acá. Y eso es, hermanos, apegarse a una vieja naturaleza, de lo cual nosotros tenemos que despojarnos. O sea, nada de lo que nosotros pudimos haber tenido antes de conocer a Yeshua podría agradar a Elohim. Es una renovación completa. Es una renovación que el Eterno nos ha mostrado a través de su Torah, porque el mundo nada bueno nos va a traer. Entonces, amados, nosotros tenemos que ir comprendiendo esas cositas que muchas veces tenemos que pulir. Y cuando estamos así, que para allá, que para acá, y nos mantenemos más para el lado del mundo y no para el lado de la santidad que el Eterno está reclamando, entonces un día vendrá cuando seremos consumidos nosotros mismos junto con nuestra naturaleza caída. ¿Quién puede habitar con el fuego santo? ¿Quién puede habitar en el fuego santo de Elohim? Hay un fuego, Elohim es fuego consumidor. ¿Quién puede habitar en ese fuego santo? El que es santo también, amados. Y todo aquello que es inmundo, aquel que quiera vivir como inmundo, es decir, ajeno a los mandamientos del Abba, entonces ese será consumido frente a ese fuego santo. Por eso los Tehilim nos dice, ¿quién puede habitar en el monte santo? ¿Quién puede? Solamente el limpio de corazón y de manos. Y eso es tan importante, amados, que nosotros lo podamos comprender y entender. Es necesario, amados, que anhelemos la santidad, que anhelemos agradar a Elohim y que anhelemos con todo nuestro corazón hacer las cosas que Adonai está pidiendo de su pueblo. Vamos a ir viendo la minjá, ¿ok?
Vamos a entender por minjá que es una ofrenda de oblación y es muy parecida a la olá, en verdad. Vamos a darnos cuenta que esta ofrenda consistía en frutos de la tierra, o digamos, productos de los frutos de la tierra. Por ejemplo, el trigo nos da la harina, las olivas nos dan el aceite, y las especias aromáticas nos dan el incienso, ¿verdad? Entonces, consistía en eso, la ofrenda de oblación. El Cohen quemaba un puñado de esto en el altar, y lo demás era para él y para sus hijos, ¿verdad? Y también vamos a darnos cuenta, amados, que Yeshua nos dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muchos católicos, mejor decir los católicos, ¿verdad?, han comprendido de esto que entonces hay que todos los días domingos hacer la Eucaristía, o cuántas cosas más que ellos hacen como rito, como dogma, ¿verdad? Pero vamos a ver que Yeshua hablaba de algo muy distinto, ¿verdad? Él decía: yo soy la Torah viviente. Ese es el pan que ha descendido del cielo, del cual nosotros tenemos que comer, que nosotros tenemos que comer para poder vivir, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cómo se va relacionando con la ofrenda de oblación, porque hay un término que se llama halot matzot, lo cual significa las ofrendas, ¿verdad?, que eran ofrendas cocidas. Vamos a ver, dice así: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Y si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Entonces, amados, una de las cosas que nosotros vamos a notar que son matzá sin levadura, ¿verdad? Es lo que estamos próximos nosotros a comer durante 7 días para la fiesta de Hamatzot. Entonces es importante que nosotros podamos ir comprendiendo que nuestra ofrenda hacia Elohim tiene que ser una ofrenda libre de levaduras. Muchas veces la hermana Fabi, ¿verdad?, nos ha enseñado acerca de esa ofrenda como olor grato que tenemos que elevar a Elohim mediante la tefilá, ¿verdad? Muchas veces también leemos que Pablo dice: ofrezcanse ustedes como sacrificio vivo, como ofrenda, ¿verdad?, hacia Elohim. Preséntense ustedes mismos como ofrenda, y ya es tiempo, amados, que sea una ofrenda sin levadura. Y hemos visto que para este tiempo, por la misericordia del Eterno, nos ha dado un mes más, un mes 13, para que nosotros nos sigamos preparando rumbo, ¿hacia qué? Rumbo a que podamos guardar Pesaj y la fiesta de panes sin levadura, para que nos vayamos desprendiendo de esa levadura espiritual y esa levadura material también. O sea, es necesario que a medida que yo voy encontrando cosas con levadura en mi casa, también pueda ir desprendiendo de este Mishkan, ¿verdad?, donde se posa el Eterno, de la levadura que pueda haber en él. Y de levadura vamos a entender muchas cosas, amados. Vamos a entender tantos pecados ocultos que tenemos. Vamos a comprender que como levadura también tenemos todo tipo de creencias, de dogmas, toda cosa que lo cual se oponga a la palabra de Elohim es considerado una levadura. Por eso es tan necesario que podamos ejercer paulatinamente un autoanálisis, de poder decir: bueno, ok, ¿qué levadura puede haber en mí? La palabra es clara, dice: y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida con olor grato, y lo que resta de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de ofrendas que se queman para Yud Hei Bat Hei. Entonces, es necesario que nosotros podamos comprender eso, amados, que ya la levadura no puede estar en nosotros. Si nos vamos a ofrecer como sacrificio vivo al Eterno, si vamos a elevar nuestras tefilá, nuestras jalel hacia Elohim, ¿verdad?, como dicen los salmos, la ofrenda de mis labios va hacia ti, que sea una ofrenda libre de levadura. Muchos pueden decir, amados, que no, es que no hay levadura en mí. ¿Cómo puede haber levadura en una oración, en una jalel, en un cántico? Bueno, pues de lo que hay en el corazón habla la boca muchas veces.
Y si en mi corazón hay levadura, hay dogmas, hay creencias que no son conformes a lo del Eterno, todavía está la voluntad de querer rebelarme, de querer vivir bajo las pasiones, de tener pecados los cuales los sigo tolerando, aunque sé que Elohim me está llamando a que yo sea santo, bueno, todo eso, amados, es levadura de la cual nosotros el día de hoy tenemos que ya irla desechando, irnos despojando de ella, que ya no pueda haber más esa contaminación, eso que me leuda completamente, un poquito de levadura, amados, leuda toda la masa. Por eso, si tan solo dentro de mí hay algo así muy pequeñito y en un acto de soberbia yo digo, yo puedo convivir con esto, y esto no me va a quitar mi santidad, eso te va a leudar completamente y te va a cegar y te va a cauterizar la conciencia hasta el punto en el cual no te des cuenta que ya no sientes a Elohim en tu vida. Y para alguien que ha llegado a conocer a Gaba, para alguien que ha llegado a conocer al Eterno, el no sentir su presencia en tu corazón es terrible, amados. Entonces, no permitamos eso. No permitamos que un poquito de levadura albergada en nuestras vidas nos pueda llevar a tal extremo de que tengamos una conciencia cauterizada, debatiéndonos diariamente entre servir al Eterno y servir al mundo, entre quedarme así con mi naturaleza antigua, pero también querer servir a lo mismo. No, dejemos la indecisión, amados, y tomemos decisiones que sean conforme a lo que la palabra nos enseña. Vamos a ver algunas generalidades, ¿ok? En esta paracha no voy a hablar de cuál es el procedimiento, ¿verdad? La idea es que ustedes hayan ido comprendiendo eso durante la lectura de la semana, pero vamos a ver qué nos dice. Se consideraba ofrenda de los pobres, ¿verdad? No había para un animal, hacíamos una ofrenda de oblación, por eso es que era muy parecida a la olá. No contenía levadura. La matzá nos representa la naturaleza de Mashiach. Yo soy el pan vivo que ha descendido de verdad, pura, sin leudantes. Ahí vemos a Yeshua muchas veces peleando con los fariseos, con los escribas. ¿Por qué? Porque tenían una doctrina cargada de levadura, ¿verdad? Y estaba tan cargada de levadura que allí ya no se apreciaba la Torá del Padre, sino que eran lo que se llamó las obras de la ley, mandamientos de hombres. Y también vamos a ver, amados, que en el libro de los Hechos, capítulo 5, se nos habla acerca de una ofrenda. No sé si por ahí alguno de ustedes lo puede leer. Del 1 al 11. Amén. Amén. Ay, perdón, ya. Hechos 5 del 1 al Al 11. palabra del Eterno. Ananías y Zafira. Pero un hombre llamado Ananía, con quien su mujer Zafira vendió alguna propiedad y a sabiendas de su mujer, se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios. Entonces Kefa dijo: ¿por qué Hasatán ha llenado tu corazón, que has mentido el Ruach HaKodesh y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Antes de venderla, la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido, no a los seres humanos, sino a Yud-Hei Bat-Hei. Al oír Ananía estas palabras, cayó muerto, y todos los que oyeron esto estaban aterrorizados. Los jóvenes se levantaron, envolvieron su cuerpo en un sudario y se lo llevaron y lo sepultaron. Unas 3 horas más tarde su mujer entró sin saber nada de lo que había sucedido. Kefa la retó y dijo: dime, ¿es verdad que ustedes vendieron la tierra por tal y más cual precio? Sí, ella respondió, eso es lo que nos pagaron por ella. Pero Kefa de nuevo le habló y le dijo: entonces, ¿por qué tramaron poner a prueba al Ruach del Adón? Escucha,
Los hombres que sepultaron a tu esposo están a la puerta, a ti también te llevarán. Instantáneamente ella cayó a sus pies y murió. Los jóvenes entraron, la encontraron allí muerta, se la llevaron y la sepultaron junto a su esposo. Como resultado de todo esto, gran temor vino sobre toda la asamblea mesiánica y en verdad sobre todos los que oyeron del caso. Amén. Amén, ¿verdad? Allí vemos cómo se estaba llevando un tipo de ofrenda cargada de levadura, cargada de mentira y de engaño, ¿verdad? Allí Kefal está diciendo cuál era la necesidad de cometer un engaño, ¿verdad? Siendo de que el dinero era tuyo, la propiedad era tuya, nadie te lo estaba pidiendo y simplemente pudiste haber dicho, ok, aquí presento parte del dinero, pero no, ellos dijeron, en este precio se vendió y esto es todo lo que traemos para ustedes, cuando había mentira y engaño. Muchas veces se produce eso a la hora de querer quedar bien con los hombres, pero finalmente el que estamos mintiendo es al Ruach de Elohim. Y con esas cosas son las cuales nosotros tenemos que tener especial cuidado, amados, que la ofrenda que ofrezcamos, tanto de nuestros recursos, de nuestro corazón, de nuestros labios, sea una ofrenda agradable ante la presencia de Elohim, y para que sea agradable, esta entonces debe ser sin levadura. Aquí se nos sigue hablando, amados, acerca del pacto de sal. Veamos lo que nos dice la palabra. En el libro de Vaikra, capítulo 2, versículo 13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no la harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y la sal acá nos va a representar algo muy, muy valioso, amados, porque desde la antigüedad, la sal era un bien, expresaba riqueza. De hecho, en el libro de Esdras podemos encontrar que al éxodo de los judíos, ¿verdad? Una de las cosas que se les entregó fue sal. La sal nos representa riqueza, nos representa que preserva alimentos, ¿verdad? Cuando Yeshua dice, ustedes son la sal de la tierra, lo que Yeshua le está encargando a los que le están oyendo y aprendiendo de él, es que ellos preservaran la palabra. O sea, que preservaran la Torá, el alimento espiritual, fuera preservado a través de esa sal, ¿verdad? La sal también es un bien incorruptible y también es algo que se nos presenta en las lágrimas y en el sudor, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros podemos ver, amados, es que hay momentos en la vida en la cual nosotros lloramos porque estamos tristes, abatidos, angustiados, otras cuando estamos felices, contentos, alegres, nos emocionamos, nos conmocionamos y brotan lágrimas, ¿verdad? Y las lágrimas tienen esa salinidad que hay en nuestro cuerpo. Entonces también asimismo con el sudor. ¿Cuándo es que sudamos? Cuando algo nos está costando, cuando algo, nos estamos esforzando en algo, ¿verdad? Colocamos sudor. Y eso es algo muchas veces, amados, que nosotros tenemos que ir viendo que la sal está presente allí, está presente en esos momentos. Y por eso Elohim lo ha destinado como ese pacto de sal, porque es algo incorruptible, es algo que no cesará. Y también nos vamos a dar cuenta de que la sal afecta a otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de la cocina. ¿A cuánto se les ha pasado la mano un poquito con la sal, verdad? A mí al menos sí me ha pasado. O que te cocinen algo y esté un poquito más salado. ¿Y qué es lo que sucede? En la mañana con los chicos de la Parachá Kids veíamos lo siguiente, que podíamos estar notando que cuando se nos daba un plato de comida, un plato de sopa, por ejemplo, y lo encontrábamos al gusto salado, ¿qué es lo que contenía la sopa? Contenía el agua, el aceite, ya sea el arroz o fideos, carne, pollo, o papas, vegetales, lo que le hayas añadido a la sopa, ¿verdad? Pero si está salada, si te pasó la mano en sal, todos los otros elementos se ven afectados por la sal. ¿Pero qué puede afectar a la sal realmente? Nada. Asimismo, con el primer ejemplo que decíamos, si yo guardo la Torá o no la guardo, ¿en qué beneficio perjudico a Elohim? En nada. Asimismo la Torá. La Torá, amados, es incorruptible, preserva. Ella nos afecta a nosotros, ella nos cambia para bien, ¿verdad? Afecta a nuestra vida. Nos lleva a que si antes yo no guardaba Shabbat, ahora lo guardo. Ya produjo la Torá un cambio en mí. Antes comía cerdo, ahora no como cerdo. Produjo un cambio en mí. Pero yo, ¿qué cambio puedo producir en la Torá?
Ninguno. Y de hecho, producir un cambio en la Torá es algo que está penado en Deuteronomio 4:2, donde allí se nos dice, ¿verdad?, que no añadirás ni quitarás. Es decir, la palabra de Elohim es perpetua, como lo vimos en el capítulo de Primera de Pedro que estuvimos leyendo al principio. O sea, la palabra de Elohim permanece para siempre y no hay nada que pueda alterar la palabra del Eterno. Ni siquiera la pluma mentirosa de los escribas. Nada, porque el Eterno a su tiempo, Él restaura todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a ver ahora. Este capítulo finaliza con algo Hermano, muy curioso, amados. Nos dice así: si ofrecieres a Yud-Hei Bat-Hei ofrenda de primicias, ¿verdad?, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. El Cohen hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida a Yud-Hei Bat-Hei. De esto, una de las cosas que nosotros podemos reflexionar, ¿verdad?, es que cuando llega el tiempo de la siega, las cosas son cosechadas, ¿verdad? Los alimentos son cosechados, las plantas son cosechadas, los frutos son cosechados. Pero acá nos dice, las espigas verdes tienen que ser tostadas, tienen que ser pasadas por fuego, para poder recién venir a ser presentado como una primicia. Y es así muchas veces con nosotros, ¿verdad? Sabemos de que ayer estudiábamos con Lore, y decía Lore, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, porque voy a parafrasear un poco, que veíamos en la palabra que hay algunos que serán guardados, otros que serán puestos a muerte, hay otros que serán perseguidos, ¿verdad, Lore? ¿No? Algo así, ¿verdad? Amén, hermanito. Sí, por la profecía la profecía de Ezequiel, de los cabellos. Amén, amén. Amén. Y así mismo podemos ver con aquellos que están verdes, es decir, aquellos que no han querido madurar en la palabra. Aquellos que se mantienen verdes tendrán que ser pasados por fuego a fin de que sus granos sean presentados como primicia delante del Cohen. Hoy día sabemos que el Cohen Hagadol es Yeshua HaMashiach. Entonces nosotros tenemos que estar, amados, escudriñando las escrituras y siendo hacedores de ella también, y cada día orar al Padre y decir: Padre, permíteme madurar en tu palabra, permíteme poder actuar conforme a tus mandamientos, poder actuar conforme a lo que tú quieres de mí, conforme a lo que el Ruach HaKodesh exige de mi vida. Permíteme ser santo delante de tu presencia. Ese es el agrado y el deseo que tiene que haber en nuestros corazones. Vamos a ver lo que es el Sebach Shalim, lo cual sería la ofrenda de Shalom, ¿ok? Dándose por alianza, amistad, alegría o gratitud. Eso no lo dice este pasaje de la Parashá, pero sí lo vamos a encontrar más adelante en el libro de Vaikra, ¿verdad? Vamos a ver que esta era una ofrenda que sí se podía compartir y consistía en vacuno u ovejuno, ¿verdad? En toro o oveja. Y también vamos a encontrar que una de las grandes diferencias con las otras ofrendas es que esta permitía que pudiera ser un macho o una hembra, ¿verdad? Podía ser o toro o vaca, o también podía ser cordero o cabra. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta que dice, podemos encontrar que a diferencia del resto de ofrendas, ahora podían ser hembras, solo se quemaba su grasa, ¿verdad? Y la palabra también nos enseña lo siguiente. En Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Yud-Hei Bat-Hei, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y esto Shaul, ¿a quién se lo escribe? Se lo escribe a la asamblea a las asambleas que están en Roma, ¿verdad? Y allí hay tanto hombres como mujeres, o sea, es deber no tan solo de la cabeza del hogar, sino que también tanto de mujer y de hombre que nos podamos presentar como esa ofrenda de Shalom, que podamos presentar esa ofrenda hacia el Eterno, que nuestra propia vida la presentemos como sacrificio. Amén, y que sea santo, que sea apartado, que sea kadosh y aceptable para Elohim. ¿Qué significa esa frase? Que sea aceptable para Elohim, que sea algo digno de recibir por él.
No le vamos a traer cualquier cosa. Ya dijimos desde el principio, esto es voluntarioso, pero si lo vas a hacer voluntario, hazlo bien. Y hacerlo bien implica en dar lo mejor. Amén. Ya vimos que, ¿cómo se llamaban los de Hechos 5? Zafira y Ananías, ¿verdad? Sí. Zafira y Ananías dieron su ofrenda, pero no fue de lo mejor, ¿verdad? Desde la intención de su corazón no fue lo mejor, no fue el monto de Elohim. ¿Qué podemos darle nosotros? Eres el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Pero aún así quisieron engañarnos. En la acción estuvo el error. Vamos a ver que el versículo 17 de este texto nos va a decir: estatuto perpetuo será por todas vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Vamos a darnos cuenta que alrededor de todos estos sacrificios, si ustedes leyeron la paracha esta semana, van a encontrarse que dice: no comerás la grasa del estómago, por ejemplo, de la que está en los intestinos, la que envuelve a los riñones, etcétera. Es decir, no comerás nada de esa grasa. O sea, toda esa grasa se va a tomar y se va a consumir en el altar de holocausto. Allí se consumiría esa grasa. Y hoy día vamos a encontrarnos, hermanos, que hay mucha gente que toma, por ejemplo, los intestinos del cerdo, los rellena con sangre y así se lo comen. Es una doble abominación ante la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué decíamos al principio? Cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas, ¿verdad? Y ahora comprendemos que no tan solo son raíces hebreas, sino que es ser parte del pueblo Kadosh, del pueblo santo del Eterno. Y comprendemos ese pasaje de Pedro que dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Eso también implica en la alimentación. Si nosotros buscamos en el libro de Levítico 11, por ejemplo, Levítico 11, donde se nos habla acerca de las leyes dietéticas, ¿verdad? Casi al final de los versículos, estoy viendo si lo encuentro aquí rápidamente. Por ejemplo, en el versículo 44 dice: porque yo soy Yud-Kei vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. O sea, tanto en la forma de comer, tenemos que ser santos para Elohim. Entonces, algunos dicen: pero ¿cómo va a ser tanto que ahora no puedo comer cerdo? Que ahora no puedo comer marisco, que ahora no puedo comer esto, no puedo comer esto otro, ¿verdad? Bueno, ahí está. Elohim está demandando santidad, y no una santidad conforme a nuestra vana manera de pensar, sino una santidad conforme a lo que está estipulado en la Torá. Santos en toda manera de vivir. Vamos a pasar ahora a lo que son los hatá, ¿verdad? Lo que son los hatá vendrían a ser, amados, los sacrificios por pecado, ¿verdad? Ofrenda de pecado. Dice así en el libro de Vaikra, capítulo 4. Habló Yud-Hei a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona pecare por hierro, o sea, porque cometió el error de pecar, ¿verdad? Sin intención, en alguno de los mandamientos de Yud-Hei sobre las cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, vamos a darnos cuenta que el pecado por ignorancia es pecado igual y necesita de expiación. Si nosotros vamos al libro de Oseas 4, un segundo más para poder buscarlo y leerlo por aquí. O sea, bueno, lo encuentra antes que yo. Oseas 4:6. Ya lo encontré. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, por falta de conocimiento, muchos pecan a día de hoy. Y sí, es un pecado por falta de conocimiento, por falta de por ignorancia, perdón. ¿Y qué es lo que sucede con esto, amados? Que muy pecado será por falta de conocimiento, por ignorancia, pero es pecado igual. Es pecado igual. Entonces, sí necesita de una expiación. El que nos expía de todos esos pecados es Yeshua. Él nos expía de esos pecados. Y lamentablemente también, dentro de la Torá, no se expresa ninguna ofrenda para cubrir pecados por rebeldía. Es decir, cuando nosotros queremos insistir
en el pecado, porque somos rebeldes, la Torá no expresa ninguna ofrenda para cubrir pecados por rebeldía, sino que por ignorancia o falta de conocimiento, porque no sabías que eso era un pecado y lo cometiste igual. No fuiste advertido de eso, ¿verdad? Allí está dándose en el pasaje de Levítico 4, le invito a que lo lean y puedan darse cuenta de eso, amados. O sea, es serio en dónde estamos parados. Vamos a ver que ¿qué sucedía si el Cohen pecaba, el sacerdote, el Cohen Hagadol? Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yud-Heh-Bat-Heh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Verdad? Él iba a dar un becerro por expiación. El becerro, digamos el toro, es como lo más alto que tú puedes dar en el sacrificio levítico como animal, ¿verdad? Como ofrenda. Era el becerro, era el toro, ¿verdad? Y también vamos a darnos cuenta que en el libro de Levítico 4:13 en adelante, habla de qué sucedería si toda la congregación peca. Y el sacrificio es exactamente el mismo que el del sumo sacerdote. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yud-Heh-Bat-Heh en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Nos quiere mostrar que el pecado del Cohen, y vámonos no tanto a la figura del Cohen, sino a la función del Cohen, que es aquel que enseñaba la Torá, que ministraba al pueblo, era aquel que ministraba el tabernáculo. O sea, su responsabilidad era altísima, y el errar, el fallar, podía conducir a toda una congregación al mismo destino que él, que era a la perdición a través del pecado. O sea, usted cuando lea en su Biblia, el alma que pecare esa morirá, no lo tome como un versículo más, es un hecho. Entonces, el pecado sí es algo serio, la transgresión a la Torá sí es algo serio, con lo cual ya no podemos seguir jugando, amados. Entonces, el pecado del Cohen era equivalente al pecado de toda la congregación, y eso se muestra a través de qué es lo que se debía sacrificar, que era un becerro, ambos por igual. ¿Qué es lo que sucede si un jefe, recordemos de que había jefes de millares, había jefes de 500 creo, de 100, de 50, de 10, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de esos jefes, un nasí, perdón, cometía pecado? Dice, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Yud-Heh-Bat-Heh y su Elohim, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, y luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Es decir, el jefe presentaría un macho cabrío, o sea, de la especie de ovejuno. Vamos a ver que en Vaikra 4:27 dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yud-Heh-Bat-Heh en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, o sea, la misma especie, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Esto también el Eterno lo ocupa para poder enseñarnos que dentro de nosotros, amados, dentro de lo que son los siervos de Elohim, sabemos de que el Eterno ha colocado a muchos para distintas funciones, ¿verdad? Quizás algunos son mejores para poder guiar en la Jalel, otros son para ministrar, otros para enseñar, otros para poder estar en tefilá, ¿verdad? El Eterno distribuye como a Él se le place, ¿verdad? Pero sí hay algo que nosotros tenemos que entender, que ante los ojos de Elohim todos estamos a la misma altura. ¿Ok? La palabra nos dice que yo mire a mi hermano como superior a mí, que mi hermano me mire como superior a él, para que ninguno entre en soberbia y se quiera verse por encima del resto, ¿verdad? Recordemos que ese espíritu se llama nicolaísmo. Ese espíritu se viene presentando incluso desde Babilonia, desde Babel, cuando vemos a Nimrod que quiso ponerse por sobre todos. Entonces, amados, el pecado tanto de un jefe y de una persona normal del pueblo
era expiado por la misma especie. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que comprender, pero sí podemos notar una ligera diferencia que uno era macho y la otra era hembra. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque el macho es el que da descendencia, el macho da semilla, da será. Entonces su pecado puede llevarse a muchos porque es un jefe al cual algunos están siguiendo, ¿verdad? Están siendo dirigidos a través de ese jefe. Y ese pecado puede arrastrar a muchos más. Entonces por eso es necesario esa diferencia que el Eterno hace allí, pero sin embargo son de la misma especie, lo cual nos indica a que estamos a un mismo nivel. Recordemos, ¿cuánto se pagó por el censo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto se pagaba por el censo? Medio shekel. ¿Verdad? Medio shekel. Ni el rico pagará más, ni el pobre pagará menos. Denme un segundo, hermanitos. Amén. Ahora sí, amados. Entonces, reanudando eso, decíamos que sería medio shekel que se pagaría por ese censo, ¿verdad? Por ese rescate y ni el rico daría más, ni el pobre daría menos, sino que todos al mismo nivel ante los ojos de Elohim. Con respecto al Hatá, vamos a ver que Yeshua es el Korban Hatat, es esa ofrenda de pecado que quita y expía pecados, ¿verdad? Sabemos de que Elohim se proveyó de cordero, como habíamos dicho. ¿Para qué? Para que expiara los pecados de la humanidad, para que pudiera nosotros, ¿verdad?, traernos a la santidad y para que podamos ya dejar nuestra vana manera de vivir que teníamos en la antigüedad y vengamos a ser nuevas criaturas haciendo todo lo que Elohim ha dicho de antemano, ¿verdad? Así lo dice el libro de Efesios capítulo 2. Tanto el jefe o individuo debían realizar el sacrificio aprendiendo la consecuencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Ellos colocaban la mano sobre el animal y lo degollaban. Ellos tenían que degollar al propio animal que traían. Esto es algo que nosotros teníamos que ir meditando porque, ¿qué es lo que sucedía? Tan solo pongámonos un poco en la situación, porque a veces leemos, hermanos, sin meditar, que es necesario que leamos y lo meditemos al mismo tiempo. Pongámonos en la situación, yo he cometido un pecado y ahora que he cometido un pecado tengo que traer a un inocente, colocar mis manos sobre él y quitarle la vida por un error que yo cometí. Entonces, eso es algo terrible, ¿verdad? Es algo terrible. Y cuánto más nosotros, amados, que sabemos que ese inocente que murió por nosotros es Yeshua. Por eso cuando usted esté a punto de pecar, figúrese en su mente usted colocando la mano sobre Yeshua. De cierta manera, Yeshua llevó una corona de espinas sobre su cabeza, la cual representa esa caída de la humanidad, esas espinas. Y es necesario que nosotros pensemos en eso, que si tan solo ellos colocaban la mano sobre el animal, transferían sus culpas hacia él, y el animal era degollado y ofrecían sacrificio, un inocente, una criatura que no había hecho nada, para poder expiar mi iniquidad, hoy día, hermanos, no es tan simple como, Padre, aquí estoy, pequé otra vez. No, no es así de simple. Es necesario, amados, que velemos por nuestra santidad. Es necesario que no pisoteemos la sangre de Yeshua. La palabra nos dice en el libro de Hebreos que aquellos que siguen pecando, ¿verdad? Deliberadamente, ¿quiénes son? Son los que pisan la sangre del Mesías, los que han tomado la sangre del Mesías como algo común. Y para ellos ya no hay más sacrificio. Y yo les decía que en la Torá no hay ningún sacrificio o ofrenda. Puede que me equivoque, pero no hay ningún sacrificio o ofrenda, ¿verdad? Para expiar pecados por rebeldía. O sea, usted ve a Coré.
se rebelaron, fueron rebeldes y murieron. No hubo expiación para ellos. Entonces, ¿qué camino estamos tomando nosotros, amados? ¿Qué camino estamos tomando para poder dirigirnos en santidad hacia Elohim? Es hora de que nos despojemos de la armadura, de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de la vieja mujer, y que podamos realmente ser santos, porque aquel que nos ha llamado es santo, y seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente santos dentro de Arca de Salvación, dentro de Telegram, y ya afuera hacemos lo que queramos y decimos lo que queramos. Es necesario que anhelemos esa santidad, hermanos. La palabra nos habla con respecto al testigo. Vamos a leer un poco lo que nos dice acá. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Es decir, el omitir, el guardar silencio te hará a ti llevar esa culpa. Entonces, vamos a ver qué nos dice Marcos 14, del 53 en adelante. Trajeron pues a Yeshua al Cohen Gadol y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y los escribas, ¿verdad? Ahí veíamos el Beidín o el concilio, ¿verdad? Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, es decir, estaban en el Mikdash, estaban en el templo, lo que sería como el equivalente al Mishkan, ¿verdad? Y estaban sentados los alguaciles calentándose al fuego, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. O sea, encima eran burros, querían culparlo de forma falsa y encima no se ponían de acuerdo. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el Cohen Gadol, levantándose en medio, preguntó a Yeshua diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. O sea, Yeshua en toda su instancia en Judea, y en ese mismo momento, como veía que habían falsos testigos contra él no denunció nada. ¿Qué nos dice arriba? Si alguien pecare por haber sido llamado a testificar, ¿verdad? Fue testigo que vio o supo y no denunciare, él llevará su pecado. Yeshua vio, sabía cómo era la gente a su alrededor, pero él no se representó ante el Cohen, ante Caifás, a poder testimoniar contra la gente, ¿verdad? Sino que él guardó silencio. Y el poder guardar silencio fue el momento clave en el cual Yeshua llevó las culpas del pueblo hasta el madero. Eso no significa que Yeshua haya pecado. Él era un inocente, el cual tomó, ¿verdad?, las culpas que no le pertenecían y murió por ellas. El Cohen Hagadol le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Cohen Gadol, rasgando su vestidura, ¿verdad? Que fue el momento preciso en el cual dejó de ser Cohen, porque un Cohen no se puede rasgar las vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaban a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, eso es algo tremendo, hermanos, cómo se nos va mostrando a Yeshua en toda y cada una de las partes de las ofrendas. Dice Vayikra 5, del 2 al 4. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, si bien no lo supiese, será inmunda y habrá delinquido. O si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable.
O si alguno jurara a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Entonces veíamos al testigo que guardaba silencio, veíamos si se tocaba cosa inmunda y también si se hacía juramento, digamos, en vano para hacer bien o mal y luego te das cuenta de eso. ¿Cuál sería la solución? Vayikra del 5 al 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. O sea, lo primero a lo cual el Eterno nos está llamando a nosotros es confesar. O sea, que nosotros confesemos nuestro pecado. De cierta manera es algo que nosotros hemos hecho, eh, para poder eh, venir a ser salvos, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho? Hemos confesado con nuestros labios nuestros pecados. Decimos, sí, Padre, me he pecado, me arrepiento, y ahora recibo a Yeshua en mi corazón, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Elohim, ¿verdad? Entonces ahí vas al segundo paso que dice en el versículo 6. Y para su expiación traerá a Yud He Bat He por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por sus pecados. Recordemos que toda ofrenda apunta hacia Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos venimos y nos arrepentimos de nuestro pecado y automáticamente presentamos delante de Elohim aquel sacrificio que se hizo hace más de 2000 años en el madero de la cruz. Entonces, eso es algo que nosotros teníamos que ir viendo, amados. Que aquel que expió nuestras culpas es Yeshua. Que aquel que nos da la santidad, nos da la salvación, aquel que nos injerta, aquel que nos da la ciudadanía de Israel, es Yeshua. Y por eso que la sangre la cual nos ha lavado no puede ser tenida como algo común para que podamos pecar deliberadamente. La palabra nos sigue diciendo que cada quien dé conforme a como Elohim te da, ¿verdad? Pasando desde el cordero a las aves y finalizando por la harina. Vamos a encontrar que esto es algo que precisamente lo podíamos ver desde Génesis. O sea, este no es el punto en el cual por primera vez se dan el servicio de ofrendas, ¿verdad? Porque vamos a encontrar que en Bereshit, por ejemplo, el primero que hizo un sacrificio, ¿quién fue? Fue Elohim, para cubrir la desnudez ¿de quién? De Adán y Eva. Luego vemos las ofrendas de Caín y Abel, vemos las ofrendas de Noé, vemos las ofrendas de Abraham, de Jacob, vemos la ofrenda de Isaac, ¿verdad? Cómo ellos hacían ofrendas al Eterno. O sea, era algo que ya conocían, pero por el cautiverio en Egipto hubieron muchas cosas que habían dejado de hacer. Entonces, es aquí donde nosotros nos tenemos que preguntar, amados, ¿por qué el Eterno no recibió la ofrenda de Caín? ¿Qué fue lo malo que hizo Caín ante los ojos del Eterno? Ahí, si alguno quiere levantar la manito o abrir el micrófono. Amén, Lore. Porque no lo entregó bueno, decimos aquí en México, con buena cara, hermanito, de buena gana. No, no te escucho bien, Lore. Ay, Ahí perdón, sí. ahí voy. Ahí está. Ahí Porque está. no lo entregó de buena gana, decimos aquí en México, o sea, lo entregó como de mala gana, yo es lo que recuerdo. Amén. Amén. No, no entregó lo mejor. Amén. Bien. ¿Alguno más, hermanos? Entregó lo que le sobraba. Amén. Si bien es cierto, ¿verdad? No dio lo mejor de sí, pero también dio mal. ¿Por qué? Porque nosotros ahora que creo que hay más manitos levantadas, hermana Elba. Bueno, yo no sé muy bien, ¿verdad, hermano? Pero no equivocarme. Porque en la sangre es donde está la vida y el sacrificio que ofreció Abel, pues estaba la sangre y es lo que él busca, o sea, que el derramamiento de la sangre para el pecado para los pecados, pues eso es mi opinión, hermano. Amén.
Amén. Mi hermana Emilia. Amén. Javi, creo que, o sea, en mi opinión, como hablábamos hace un momento, ¿no? Es como que él cumplió con una ofrenda a manera porque hay que cumplirlo. No fue realmente, como venimos diciendo, como nombraste también, la Parashá Terumá, que no fue de corazón, no fue dada realmente de manera sincera. Es la impresión que tengo yo, ¿no? Entonces por eso fue que Elohim miró con más agrado la de Abel, porque como que a Abel le dedicó toda su sinceridad, todo su amor en escoger esa ofrenda que dio, y quizás Caín no lo hizo así. Amén. Amén. Todas son respuestas muy correctas. Y de cierta manera también podemos ver un poquito más profundo a través de esta paracha. Primero lo que vamos a contemplar, amados, es que hay Abel y Caín, que era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y era un agricultor el otro. ¿Qué es lo que vamos a notar a raíz de esto? La palabra no nos dice que ellos cometieron algún pecado y que necesitaran expiar alguna responsabilidad, ¿verdad? Sino que esto nos sitúa a las dos primeras ofrendas que revisamos, que sería la olá y la minjá. Es decir, una que sería con respecto a un animal, como lo hizo Abel, y otra que sería con respecto a la minjá, que es una ofrenda de oblación, ¿verdad? Que era con frutos de la tierra o con productos de frutos de la tierra, como lo es la harina, el aceite, el incienso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá, hermanos? Que era una ofrenda voluntaria. Y ya decíamos, si es una ofrenda voluntaria, tiene que ser la mejor. Por eso es que la Torá nos hace la diferencia de que Abel había escogido lo mejor y Caín no. Entonces, pero hay algo muchísimo más allá. Y es algo que nosotros tenemos que también aplicar en nuestra vida. Que nosotros, hermanos, no podemos dar eh, tenemos que dar conforme a lo que Elohim nos da. O sea, lo que dice aquí en el título, cada quien de conforme a cómo Elohim te da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos provenían de la misma familia, es decir, ambos podían, ambos tenían recursos. Y vamos a darnos cuenta, amados, que Abel, ¿qué es lo que presentó? Presentó lo mejor conforme a Elohim le había dado. Pero ¿qué es lo que presentó Caín? Caín presentó una ofrenda de pobre. Caín presentó una ofrenda de pobre que no era conforme a lo que Elohim le estaba dando. Por eso es que nosotros también tenemos que ver qué es lo que Elohim me da en mi vida. ¿Qué es lo que Elohim me está dando a mí? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo Elohim, bendiciéndome abundantemente, yo voy a dar una ofrenda de pobre? ¿Cómo es que Elohim, llenándome a mí, yo no voy a ser capaz de poder retribuirle en parte lo que Él me ha dado? Por ahí escuché, creo que alguna vez no recuerdo, pero fue en un ministerio que escuché de raíces hebreas, que el Shabbat, ¿verdad?, santifica todo el resto de la semana, así como también cuando apartamos nuestros diezmos para Elohim, se santifica el otro 90% y bendice el otro 90%, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en la particularidad de cómo se daban antes los diezmos, por ejemplo, si tenía 10 cabritos, uno para mí, 2 para mí, 3 para mí, 4 para mí, 5 para mí, 6 para mí, 7 para mí, 8 para mí, 9 para mí y 1 para Adonai. Para que veas cuánto Elohim te ha bendecido y le des lo que a Elohim le pertenece. Entonces, amados, esa es una de las cosas en las cuales nosotros no podemos incurrir a falta. Como les decía, sí, teníamos que dar la ofrenda de nuestros labios, la jalel, la tefilá, y elevarla hacia Elohim, pero también es muy necesario que también amemos a Elohim con nuestras fuerzas y recursos, como lo dice el Shema. Entonces, amados, es muy correcto. Vamos a ver que uno nos dio de corazón, nos dio, ¿verdad? De buena gana, como muchos lo dicen. Hay tanta interpretación que podemos sacar de ese pasaje en concreto, ¿verdad? Que finalmente terminó demostrando lo que en su corazón había, que era envidia, que era un ego propio, de amarse a ti mismo, de amar tu propia naturaleza, de no desprenderte, ¿verdad? Y eso lo terminó llevando a cometer un pecado muchísimo más grande. Pero la reseña que podemos sacar de este evento y de lo que la Parashá hoy día nos está enseñando es que demos a Elohim lo que Elohim merece. Y Elohim merece siempre lo mejor, amados. Por eso que Pablo, cuando está diciendo, ofrécanse ustedes como sacrificio vivo, agradables,
agradables, santos y agradables. O sea, que sea lo mejor, ¿verdad? No voy a llegar ahí yo con mi cuerpo, ¿verdad? Y decir, aquí estoy, tómame como sacrificio, tal cual como estoy. No, seamos santos para Elohim, seamos santos para Él, que podamos, que anhelemos, ¿verdad? Muchos por desobedecer, por ejemplo, la Torá, vivimos una vida desordenada en cuanto a la alimentación, en cuanto a la promiscuidad, en cuanto a las drogas, y llegamos ante la presencia de Elohim, y ya qué hay que hacerle, o sea, ya venimos mal, venimos contaminados, pero que Elohim vea que ahora queremos cambiar, que ahora queremos agradarles, que ahora queremos ser más santos, que ahora queremos venir a ser transformados, vivir en santidad, vivir conforme a la Torá, y así nos entreguemos como sacrificio santo y agradable al Eterno, para que Él lo acepte, ¿verdad? Elohim, les quiero hacer una pregunta, amados. Prendan su micrófono nada más si la quieren responder. Elohim merece que nosotros le entreguemos lo que sea, que nosotros nos entreguemos a Él como vengamos, como seamos, y Él está obligado realmente a recibirnos así, a recibir cualquier sacrificio, cualquier ofrenda, o pongámoslo como ofrenda la oración de la tarde y la oración de la mañana. Él está obligado a recibir una ofrenda que sea algo a lo loco, que sea algo descuidado. Realmente está obligado. Oh, esto es lo que me trajo hoy día a mi hijo, lo voy a recibirlo. Yo creo que no, ¿verdad? No, hermanito. No, No, hermano. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué muchas veces lo hacemos? Y digo lo hacemos porque también me incluyo, o ni siquiera a veces oramos, ni siquiera a veces entregamos esa ofrenda. Y es allí donde vemos que hay mucha actitud de ego y no nos damos cuenta. Porque yo necesito poder entregar mi ofrenda, es una necesidad mía, no una necesidad de que Elohim esté esperando así, para traer la ofrenda, no, ¿verdad? Hay una canción de una cantante chilena que es cristiana que dice, Dios no rechaza oración, oración es alimento, ¿verdad? Por ahí no sé si algunos lo ubican. Y, y ahí dentro de la mitología griega, creo que es Zeus, uno de esos dioses griegos, los cuales se alimentaban de los clamores de sus súbditos. Entonces vemos que hay mucha distorsión, pero no, nosotros tenemos la necesidad de poder ir y entregar ofrenda al Eterno a través de nuestra jalel, a través de nuestra tefilá, a través de nuestros bienes, de entregar ofrendas a Elohim. Y cuando lo hagamos, tiene que ser lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Y usted también tiene que ser santo, porque Él se proveyó de cordero, lo mejor. Y voluntariosamente, yo doy mi vida y yo mismo la tomo, por mi propia voluntad, dijo Yeshua. Y nadie me la quita. Yo la doy y tengo poder para volverla a tomar. Y ese es el ejemplo nosotros mismos para colocar nuestra vida como sacrificio ante el Eterno, Santo, y que sea aceptable delante de Él. Vamos a ir terminando, creo que esta es la última diapositiva, que son los asham, que son los sacrificios por culpa. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yud Hei Bat Hei no se han de hacer, aún así, hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al Cohen para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yud Hei Bab Hei. Entonces, aún por la ignorancia, arrastramos esa culpa, amados, que nosotros necesitamos, de cierta manera, poder expiar esa culpa que nosotros necesitamos, que sea cubierta a través de la sangre del Mesías. Vamos a seguir estudiando la próxima semana nuevamente la Parachá. Vamos a seguir estudiando y profundizando en este libro de Vaikra. Es un libro un poquito, muchas veces difícil, porque trae harto detalle, ¿verdad?, que tenemos que analizar. Hoy día probablemente se me pasaron 100 detalles, hermanos, porque cada una de sus cosas y cada una de sus... imagínense, si nos poníamos a analizar que al ave se le quebraba el cuello, no se le arrancaba totalmente la cabeza, la sangre iba en la pared del altar, el resto se derramaba al pie del altar. Si hubiéramos analizado cada uno de esos detalles, yo creo que todavía vamos en el versículo 3. Entonces,
Amados, les invito a que usted también pueda estar estudiando la parachá durante la semana. Recuerde que la parachá se divide en 7 porciones, una para cada día de la semana. Yo siempre, desde ahora en adelante, estoy mandando la foto general de la parachá, ¿verdad? O sea, la parachá de esta semana es esta, y tal son las porciones, para que ustedes también puedan irlas escudriñando y la puedan ir leyendo. Amén, amados. Así que antes de que podamos dar las gracias al Abba, vamos a dar la oportunidad a ver si alguno quiera levantar la manito por ahí. Ahora sí, todas las oportunidades, las preguntas, los aportes, o hermano, yo vi esto en esta porción y vi esto otro que también me llamó la atención, lo podamos hablar y conversar un rato. Amén, hermana Lore. Amén, hermanitos, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Que luego sí. no sé si se escucha o no mi micrófono. Amén, hermanito Javi, pues antes que nada, muchísimas gracias, de verdad que de gran bendición. Yo la verdad es que sé, bueno, no, la verdad, les voy a decir, yo sé de las ofrendas, no sabía. Ahorita con lo que nos ministró, la verdad es que yo tenía dudas con respecto a qué significaba, ¿no? Cada ofrenda y cuáles eran. Pero algo que me llamó la atención fue justamente, llegué a la conclusión, digo, y si no es así, pues también díganme, ¿no? Que nuestro Adón Yeshua fue todas las ofrendas. Me acordé de la escena donde Abraham entregó palomas, entregó eh, corderos, también entregó diferentes ofrendas y las dejó que los cuervos bajaron. Me acuerdo de esa escena. Y ahorita lo que comentó que justamente quienes tuvieran posibilidad, pues un becerro, o más bien un toro, ¿no? Quienes tuvieran oportunidad, pues un borreguito, una ovejita, y quienes no, pues una paloma, y quienes de plano ni para la paloma, pues harina, que sabemos que pues con ella se hace el pan. Entonces Yeshua fue todo, porque inclusive también nos representa una paloma también, la ofrenda por parte, no recuerdo en qué versículo habíamos leído, hermanos, justamente esa parte que nuestro Adón Yeshua bajaba, no es cierto, en Apocalipsis, perdónenme, hermanos, que bajaba con la ropa teñida en sangre, y a la paloma era justamente lo que se le hacía, si no me recuerdo, se empapaba la paloma también de sangre, la ofrenda, todas las ofrendas. Entonces, bueno, a mí me impactó, pero bueno, era eso, hermanito Javi, el darme cuenta que, el hermanito Fabi, ahorita que nos platique, de darme cuenta cómo nuestro Adón Yeshua, como dice usted, no ofreció todo y por todos, o sea, él abarcó, él fue todo, y más bien él es todo en cuanto a ofrenda, él se ofreció a sí mismo. Y pues bueno, eso es tremendo. Muchas gracias, hermanito Javi. Que el Eterno lo bendiga y que los bendiga a todos, hermanitos. Shalom. Amén, hermana. Amén. El hermano Alex y luego la hermana Elsie. Amén, hermanos. Quería por allí, mientras hablaba la hermana Lore, pues aportar algo allí rapidito. Y es que la verdad es maravilloso cómo el Eterno nos permite profundizar aún en nuestros propios pensamientos después de las enseñanzas y todo eso. Cuando en la palabra dice de que pues el Padre se deleita, o sea, se agrada de un corazón que, o sea, busca la obediencia, obedecerle, y que ese es el mayor sacrificio. O sea, ya saben a lo que me refiero. Y eso lo vemos en Yeshua cuando, o sea, al vivir una vida 100% inclinada a la obediencia, cómo pues cubrió todos nuestros pecados como sacrificio, ni uno se quedó. No es que primero fue un sacrificio de parte de él de paloma y después uno de harina y después, no, los cubrió todos. O sea, ahí vemos que es maravilloso, hermanos. Es lo que quería aportar por allí, que pues bueno, la verdad que también me identifico por allí. Hay veces que hago oraciones por allí, pues en mi vida personal a veces como un poquito breves, así, por alguna situación en la que me encuentro, y pues bueno, y eso hay que mejorarlo siempre, hermanos. Bien, hermano. La hermana Elsie. Ay, buenas noches, hermanito. Antes que nada, muchas gracias porque el Señor lo utiliza de grande manera para hablarnos. Hoy yo en lo personal
Bueno, estuve platicando unas cosas con la hermana Anto y yo le decía exactamente sin saber pues que de lo que se iba a tratar hoy el estudio. Y hay veces que, que pues obviamente el Señor no puede ser nunca burlado jamás, porque pues Él nos conoce perfectamente, incluso mejor que hasta uno mismo. A veces cuesta trabajo cuando estás tan metida en las cosas que tú antes hacías, aunque estuvieras por así decirlo, en alguna doctrina, religión, donde te decían que pues realmente pues pecar era malo y estás tan acostumbrada a hacer las cosas que cuando realmente vuelves al camino del eterno, pues le cuesta a uno trabajo, hermano, le cuesta a uno trabajito dejar por completo las cosas, pero es que así tiene que ser. Cuando uno empieza a conocer al Señor y lo empieza uno a amar y se da uno cuenta de lo maravilloso que es el eterno realmente, pues dices, pues va, o sea, hay que hacer las cosas como son, las cosas son, como dice su palabra, el sí es sí y el no, no, que todo sea sí, sí o no y no. Y y pues el Señor siempre va a querer que, pues todas las cosas son de Él y pues obviamente cuando uno tiene algo, pues uno se lo quiere dar al Señor también lo mejor, sabiendo que pues todas las cosas son de Él. Y pues sí, le digo, cuesta como trabajito, pero hay que orar, hay que entregárselo al Señor todo, porque pues Él sigue siendo, como dijo la hermanita Lore, como dice su palabra, Él sigue siendo Elohim, Él sigue siendo este nuestro Elohim y nosotros somos pues nada, ni merecedores de nada, la verdad. Pero por su infinita misericordia aquí estamos. Y hay veces que uno se pone a orar, a veces uno está ya casi dormido. Me ha pasado que a veces estoy así como ya muy cansada o así, que uno está orando y como que termina uno diciéndole al Señor otra cosa que ni es, pues. Entonces, pues sí, hay que como que aplicarnos más en realmente entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro todo a Él y yo sé que Él va a, a bendecirnos así grandemente, aunque cueste trabajito algunas cosas, pero todo sea siempre, siempre, siempre para la gloria del Eterno. Muchas gracias, hermanito Javi. Que el Señor lo siga bendiciendo grandemente. Gracias. Amén. Amén. Bendito sea Elohim. Amén, amada. El hermanito Juan. Shalom a todos, hermanos. Laila Tov y Shavua Tov. Shalom. Shalom. Gracias, hermano. Gracias, hermano Javi, por traer claridad en este tema de las ofrendas, ¿verdad? De Vallicra. Cómo cada una se va cumpliendo en el cuerpo del Mashiach. Le bendecimos y exaltamos su nombre. Gracias por la expiación que hizo por su pueblo. Yo quería añadir algo, hermano Javi, en donde expresó lo de la sal, ¿no? Que dice que sazonaremos nuestras ofrendas siempre con sal. Y pues bueno, cada Shabbat hacemos una representación, ¿no? Con nuestro pan y poniéndole la sal, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención porque hace un tiempo yo investigué acerca de la sal y bueno, encontré, bueno, en su contexto que la sal se utilizaba para preservar los alimentos de aquella época, ¿no? Es decir, pues no había un refrigerador o un refrigerio para que los alimentos se preservaran y no se echaran a perder. Y entonces la sal, pues era utilizada para eso en los tiempos de Yeshua, para preservar los alimentos, preservar pues la comida, ¿verdad? Y bueno, cuando la sal no cumplía su función, porque dice Yeshua, ¿no? Que la sal no sirve, si la sal no sirve, lo único que sirve es para ser hollada, pisoteada por los hombres. Cuando la sal no tenía su sazón, no la procesaban bien, pues la agarraban y la utilizaban para el firmamento de las calles. La ponían en las calles, en los terrenos, la utilizaban así para el firmamento, y complementar el suelo, pues. Y pues sí, era pisoteada por los hombres. Entonces, por eso Yeshua nos llama a nunca perder el sazón de la sal, que es, pues, ¿qué sería de la sal en los alimentos, verdad? No tendría, pues, su sazón, su sabor. Y lo mismo es aquí con nosotros. Y si nosotros, que Él nos llama a hacer la sal, no tenemos sazón,
pues, ¿qué sería del mundo sin la sal, sin aquellos que, pues, ¿qué sería el mundo sin sal, no? ¿Cómo les sabría el Eterno, pues, o sea, una representación, ¿no? El mundo, ¿cómo les sabría el mundo? Pues sin sal. Entonces, pues era eso lo que yo encontraba, hermanos. Amén. Shalom, shalom, Amén. hermanos. Amén. Como siempre, hermano Juan, excelente comentario donde nos va aportando acerca del contexto de las palabras de Yeshua, ¿verdad? Sabíamos que la sal preservaba los alimentos, pero ¿por qué era hollada? ¿Por qué era pisoteada? Porque ahí iban a ser parte del pavimento. Amén, hermano. Muchas gracias por tu comentario. La hermana Elba y luego la hermana Elizabeth. Amén. Shalom, shalom, amado. Shalom, amados. Yo nada más quería agradecerte infinitamente, hermanito, por la paciencia que tienes, ¿verdad? Que Adonai te siga bendiciendo y llenarte. Gracias a Adonai, ¿verdad? Porque te utiliza para compartirnos palabra, ¿verdad? De una manera tan paciencia y con mucho amor. E igual con los niños, ¿verdad? O sea, francamente sí, pues creo que muchos aquí, ¿verdad? Estamos agradecidos por tomarte tú ese tiempo también de preparar, cómo atender a los niños, cómo dirigirte también con nosotros, ¿verdad? Que Adonai te siga bendiciendo y a ti, a Tomasito, a la hermana Nis, en general, porque que sean siempre hablando a través de ustedes, ¿verdad? Que los bendiga mucho, los amamos muchísimo, hermano. Muchísimas gracias, hermanito. Amén, amén, amada. Amén. La verdad que para nosotros es el privilegio de poder ser ministros del Eterno, siervos de Elohim, y que toda honra y gloria siempre sea para Él. Amén. Nosotros también siempre aprendemos mucho de todos y cada uno de ustedes. Amén. Y también la amamos. El amor, por supuesto, que es mutuo y cumplimos así con lo que nos pide Yeshua, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Hermana Elizabeth. Shalom, buenas noches con todos. Bueno, la verdad, o sea, como la hermanita Elba, agradecerle al hermano Javi porque en realidad, o sea, lo personal, o sea, una palabra que a mí me ha llegado, porque esto me lleva a pensar que nuestro Adón nos amó tanto que Él buscó las maneras, las formas para que nosotros no nos alejásemos de Él, ni aun con todo el pecado que nosotros cometemos y llevamos, Él buscó la manera de que nosotros nos redimamos para poder estar cerca de su presencia. Entonces, la verdad a mí sí me llegó y a veces me siento, digo, indigna de que Él me ame, porque a veces cometemos transgresión tras transgresión, que a veces inconscientemente lo hacemos, ¿no? Pero Él de una u otra manera nos habla y nos hace ver dónde estamos pisando para que nos esforcemos y tratemos de estar más firmes. La verdad, hermanito Javi, o sea, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias a Adonai porque es Él quien le pone esta palabra que nos comparta y nada más que eso, hermanito Javi. Muchísimas gracias y la gloria para el Eterno. Amén, amada, amén. Gloria a Elohim y sigamos en ese mismo camino, ¿verdad? Orando los unos por los otros, amándonos los unos por los otros y que sigamos aprendiendo en el Hat, que seamos uno, así como Yeshua y Adonai es uno. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a orar, hermanos, para poder darles las gracias a Lava por la administración de él y porque ha sido el Ruach HaKodesh el que nos ha guiado en esta administración. Abacadosh, muchas gracias te damos, Adonai, en esta hora, porque tú has sido bueno, Padre, porque tú nos has llenado con tu infinita misericordia y porque tú, Padre eterno, eres quien te glorifica. Toda honra, toda gloria solamente te pertenece a ti, porque de ti emanan todas las cosas, Adonai. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos porque nos has guiado en esta enseñanza, hemos podido aprender, hemos podido escudriñar, hemos podido, Padre eterno, poder verte a través de las escrituras y poder hacer todo conforme a lo que tú nos pides. Gracias, Padre, porque este es un Shabbat más en el cual hemos podido
buscar de ti, crecer juntos como Keilah, Padre mío. Guárdanos, te damos toda honra y gloria a ti, te agradecemos, Padre, te agradecemos porque tú has sido misericordioso, que tú has sabido cuánto, Padre eterno, ha costado llegar a este día, y sobre todo en esta semana, Adonai, en la cual tú has mostrado tu misericordia hacia mi vida. Te pido, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos, que tú puedas hacer que retengan esta palabra en sus corazones, y ahora que la han aprendido puedan ser hacedores de ella. Te pedimos, Padre, que tú nos seas unificando cada día más. Y te agradecemos porque toda la honra y toda la gloria solamente a ti te pertenece. Bendito seas tú, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim, nuestro Rey del universo. Tú que nos santificas por medio de tus mandamientos y nos has escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Bendito seas tú, Yud-Heh-Vav-Heh, el dador de la Torá. Te damos toda rabá en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amados. Amén. 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 Amén.